Bien, buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer lógicamente a Ara el que me haya invitado a impartir esta conferencia, charla, como queráis, ¿no? Y a su alcalde de Ijaque, en fin, por la acogida tan espectacular que tuvimos ayer. Cuando vinimos un grupo de compañeros pudimos departir un buen rato después de llegar. Bueno, ya me han presentado, soy profesor titular del Departamento de Geografía Humana y lo que yo vengo a presentaros aquí no es un trabajo mío, sino un trabajo de mucha gente, ¿vale? En el que, bueno, pues ahí tenéis la relación de gente que trabajamos en este tema, un equipo de trabajo de profesores de la Universidad de Cádiz, de Sevilla, de Málaga y de Granada, así como del IDR de la Universidad de Granada también, y en donde el perfil, pues un perfil muy heterogéneo, priman los geógrafos, mayoritariamente somos geógrafos, pero hay economistas, sociólogos, trabajadores sociales, es un grupo de gente bastante heterogéneo, ¿no? Y básicamente lo que os voy a presentar son resultados de 3 proyectos de investigación diferentes, uno que nos financió el Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía, ¿vale? Sobre el vaciamiento, los datos de Andalucía son de ellos. La excelentísima Diputación Provincial de Granada también nos pidió, pero otra cosa diferente, que era un análisis socioterritorial y una modelización del terreno, del territorio, para que ellos pudieran diseñar la estrategia que ha diseñado de la Diputación. Hicimos también, nos pidió, y también se lo hicimos, un análisis, una medición de las distancias-tiempo de los distintos entes o entidades singulares de población a los servicios que nos pidieron, los servicios públicos que nos pidieron, como si fueran 38 o 40 servicios, y lo cartografiamos y también voy a presentar eso. Es una de las últimas cosas que he presentado. A ver, esto así va a correr mucho. A ver, voy a poner aquí. Ahora para atrás. Vamos a tener que pasar a la opción que paséis vosotros. A ver, aquí. Bueno, entonces trabajamos con la Diputación en otro tema y ahora estamos trabajando en aplicar cosas que no pudimos hacer en Andalucía, pero que sí hicimos para la Diputación de Granada en otro proyecto que nos ha financiado el FEDER. Bueno, yo soy el malo de la película, o sea que ya está, lo asumo y no hay más que decir, ¿no? A ver, siempre empiezo con un par de presentaciones o de diapositivas sobre España. Llamadlo como queráis, ¿vale? Ahora estamos, y me parece muy bien, hablando mucho del famoso reto demográfico, de los problemas de despoblación, envejecimiento de las poblaciones, pero si no vemos eso, echamos un poquito atrás, aunque atrás sea 120 años, pues, en fin, no entenderemos que la tendencia de hoy no es más que el resultado de un proceso histórico que se viene larvando desde hace muchísimo tiempo. Esas son las tasas de evolución y concentración de la población en positivo y en negativo de los municipios de nuestro país desde el año 1900 al año 2015 y está hecho por el Instituto Geográfico Nacional, ¿no? No hace falta mucho para apreciar, bueno, no eso porque si no vamos a fastidiar el invento, que la población se ha ido concentrando de una forma clarísima en todas las zonas litorales, en los 2 grandes valles del Guadalquivir y del Ebro, en la parte del Guadiana, ¿vale? Y Madrid y su entorno, las capitales de provincia y para ustedes contar, ¿vale? Esa tendencia es así, pero esta puede ser más interesante, ¿no? Eso tampoco es cartografía mía, es de un catedrático ya jubilado de la Universidad de Valladolid, que es lo que tenéis pintado ahí, son los municipios y el año, según los censos de población, en el que alcanzamos su máximo demográfico. Todo lo que está pintado de azul, sea más intenso o menos, significa que ese municipio hace tiempo que tuvo su máximo demográfico. Solo los que están en rojo significan que son municipios que están teniendo su máximo demográfico, creciendo en definitiva, en ese caso referido a la población del año 2017. ¿Vale? ¿Qué veis ahí? Dos Españas. La España norte, en donde el proceso de máximo crecimiento, de máximo población, se produjo en los principios del siglo pasado, y una España, si queréis, del sur, en donde eso se produjo en los años 60. El municipio en el que estamos llegó a tener bastante más población de la que tiene ahora mismo en el año 60, ¿vale?
Entonces, a ver, esto está bien que hablemos ahora, lo ha comentado el, Paco, el alcalde de Almócita, lo veremos después, pero que veamos esto un poco en perspectiva. Es decir, los territorios que están creciendo son los que tenéis ahí pintados en rojo. Lo pintemos como lo pintemos. Veamos ese análisis territorial hecho por un montón de personas. Tenía muchas diapositivas, las quité, pero esa es un poco la realidad, la tendencia. Bueno, eso no significa que, bueno, que tengamos que quedarnos como estamos. En ese contexto, nosotros pensamos y vemos Andalucía y decimos, bueno, pues ya está dentro de lo que cabe, salvo las zonas de Huelva, unas zonas como la zona de Almería, que tiene que ver con la crisis de la filosera, con el tema de la minería y tal. Bueno, pues vale, no somos de los azules intensos, estamos en una posición relativamente buena. Si pasa el ratón. A ver. ¿Qué pasa hacia adelante? No pasa hacia atrás. Ahora, si ponemos el foco en Andalucía y solo tomamos como referencia los años que van del siglo XXI, ya no hay que retrotraerse al año de María Castaña. ¿Qué está pasando en Andalucía desde el año 2000 a 2019, que fue los datos que trabajamos para el Centra, que le mandamos en su día? Bueno, pues lo que se ve, hicimos un análisis clúster de los crecimientos de esos municipios y establecimos 3 tipologías del mundo rural que se despuebla, 2 tipologías que son los que están en verde del mundo rural que crece en términos demográficos en ese periodo que estamos hablando. ¿Qué sale ahí? Pues no hay que hacer un lince para saber que eso es el mapa topográfico de la comunidad autónoma. Todas las zonas de Sierra Morena arriba, desde Pico Aroche, ¿vale? Pasando por la Sierra de Sevilla, el Alto Guadiato y la Sierra Morena en Córdoba, Sierra de Andújar y tal, hasta que llega a Segura, Cazorla de las Villas, Mágina, Sierra Sur, el subbético cordobés, los altiplanos en el caso de Granada, el tema de los montes orientales y occidentales, la Alpujarra, la Sierra de Baza. Sí. Todo lo que yo diga son sierras. Incluso los GDR lo llamáis así, sierra de... Y si te vas y sigues, pues la zona de la Almijara, o si te vas al caso de Cádiz con la Sierra de Cádiz, o el tema de la Sierranía de Ronda, el tema de la Virgen de las Nieves, la Sierra de las Nieves, en fin. Sierra, 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 sierra. ¿Vale? ¿Cuáles son los municipios que crecen? Pues también se ve clarísimamente. Todos aquellos que tienen una distribución o bien del valle, o bien de los entornos metropolitanos, o bien de la zona costera. ¿Vale? Llamo la atención de los verdes oscuros, ¿vale? Bien, ese es el mapa. Eso en datos, pues son los que tenéis ahí. Con esas 3 tipologías, pues nos salen una serie de municipios relativamente pocos en situación extrema, pero claro, si vamos sumando las 3 categorías, al final de lo que estamos hablando es del 55% de todos los municipios andaluces. Es verdad que estamos hablando del 13% de la población, cierto, pero más de la mitad de los municipios andaluces, en mayor o menor medida, han perdido población. Y si intentas ponerle nombre o ponerle un poco apellido a cuáles serían las características un poco de esos territorios, bueno, ahí señalo hay algunas. Pues son las poblaciones, son las categorías con menos población, la más alta, ¿vale? 750 metros de media, la más masculinizada, hablamos siempre del envejecimiento, pero se nos olvida la masculinización de la población, elemento importante, la que más población ha perdido, casi un 30%, donde la población de más de 65 años pues tiene valores ya muy altos, nos vamos ya casi al 30%, en donde el sector agrario sigue teniendo muchísimo peso, aproximadamente el 47% de los afiliados a los sistemas de la seguridad social están afiliados al sector agrario, y lejanos, 58, 59 minutos distancia a tiempo de los lugares centrales. Vale, si vamos sumando, repito, la cosa se complica. La otra cuestión es que, en fin, si nos ponemos solamente en la parte mala, pues bueno, vamos a mirar también la parte buena. Es que hay municipios con un elevado aumento de población. Y esos municipios, pues son 2 millones casi de habitantes, 144 municipios, fijaos que han crecido incluso más que la categoría de población que ha perdido. Estamos hablando de crecimiento del 35% casi. Tienen unos niveles de renta muy buenos, el mejor de todas, menos el mundo urbano, o sea que
tenemos la ratio de masculinidad bastante más normal, son bastante más jóvenes, de edad media, en 42 años, que la media un poco de Andalucía. Por tanto, hay como que dos mundos, ¿vale? Si no, siempre nos fijamos en los que se despueblan, pero... ¿Por qué digo eso? Porque esa categoría es la que yo decía, lo del verde. ¿Sí? El mundo rural también va creciendo. El problema es que los que crecen, y crecen mucho, tienen una localización muy concreta, que son o entornos metropolitanos o zonas costeras, y casi para usted de contar. ¿Vale? Mientras que el mundo rural, que también crece, pero menos, bueno, pues son las que se reparten en otros territorios. Es decir, al final, en fin, ese proceso, digamos, de buenas noticias, pues también tiene una localización. Eso se debe, básicamente, hay un elemento importante. En todas las categorías que analizamos, los saldos migratorios pesan todavía. En el mundo rural, más profundo sigue saliendo gente, pero más que siga saliendo gente, las dinámicas a las que estamos entrando son dinámicas de agotamiento demográfico. Ayer cuando estuvimos en Cazalla, el caso de Cazalla, el balance, digamos, de salidas y entradas prácticamente era cero, pero el problema es que nacían en el año 21, el último dato que tenía cargado el CIMA, nacieron 26 personas y murieron 60. Eso fue del año 21. Si eso lo acumuláis en años anteriores, pues se explica un poco esas pérdidas. Bueno, ahí es que no hay nada más que echarle un vistazo. Nosotros ese periodo, tanto para la Diputación como para la Junta, lo establecimos en 3 periodos, hasta el año 2007, periodo de bonanza económica, del 8 al 13, digamos, crisis, y del 14 al 19, que eran los últimos datos que estaban por aquellos momentos, pues recuperación. Bueno, pues en esa tendencia, fijaos que estamos hablando de 20 años, ¿eh? Solo de 20 años. Los colores rojos, que son donde la natalidad, ¿no?, tiene tasas en torno al 12% superiores, pues tenían una implantación en nuestra comunidad autónoma muy importante, muy localizada, evidentemente en el Valle del Guadalquivir y en la zona costera, vale, pero unos parámetros muy interesantes. 20 años después, el mapa que tenía a vuestra derecha, o a vuestra derecha al final, los que se ponen por delante son los tonos verdes. Eso significa que la natalidad ha llegado a valores que está por debajo del 6 por 1000 o en esa horquilla del 6 al 8. ¿Vale? ¿Eso es bueno, malo, regular? Bueno, depende, evidentemente son bajas, pero cuando comparáis ese mapa con este, que es el comportamiento que está teniendo la mortalidad, pues rápidamente se muestra que los valores en rojo, si todos aquellos que pasan del 12 por 1000, crecen, no paran de crecer, en Andalucía en los próximos años. Claro, el balance de uno y otro, que es el crecimiento natural o vegetativo de la población, pues nos dice eso, que las pérdidas es la norma en la inmensa mayor parte de los municipios de Andalucía. Todo lo verde, ¿vale?, es pérdidas en mayor o menor, y la franja que tenemos ahí de amarillo pues se mueve en ganancias, pérdidas relativamente pequeñas. Entonces estamos en agotamiento demográfico evidentemente importante. Ese proceso lleva, evidentemente, lo habéis dicho, a un proceso de envejecimiento de las poblaciones. Eso es de Granada. Esa es la provincia de Granada. El comportamiento de la provincia de Granada en 3 momentos históricos diferentes. El color verde, año 75, el color azul, año 2000, el color rojo, 2019. Últimos datos con los que disponíamos. Que esa pirámide cada vez es más vieja, es un proceso de envejecimiento, es evidente, eso no hay que explicarlo. Fijaros la base de la pirámide, ¿vale?, en color verde, cómo se va achicando, acortando, estrechándose en la base. Las pirámides, siempre se lo explico a mis alumnos, cuando daba yo en la Facultad de Políticas clases de demografía, siempre se empiezan a envejecer por la base, cuando no hay nacimientos, ¿vale? Ese proceso de envejecimiento por la base luego continúa por la parte alta de la pirámide, porque, entre comillas, vamos viviendo más, ¿vale? Pero esa pirámide, cuando se empieza a estrechar, y ya lleva mucho tiempo, ¿no?, se produce ese envejecimiento. Y lo peor no, es decir, la situación que nos viene en los próximos 20, 30 años es que la franja, esta parte, ¿vale?, que es las famosas generaciones de baby boom, en 20 años subirán hacia arriba, ¿vale? Y por tanto, la tendencia a ese envejecimiento va a ser mayor. Y eso tiene poca forma de pararse. Estamos hablando de una provincia como Granada, en un municipio y tal, que puede tener un comportamiento. Vale.
Es un reto, lo vi esta mañana, salió la palabra varias veces. Yo cuando veo una pirámide de esta y la explico, siempre dice, es un problema. No es un problema. No puede ser un problema lo que es el resultado del mayor éxito que conoce la sociedad desarrollada en los últimos tiempos. Y es el éxito de ganarle años a la muerte, o añadir años a la vida, o ponerlo en positivo. Vivimos más. Si vivimos más, pues evidentemente nos vamos juntando. Y el segundo, y es un éxito, digamos, universal y democrático. Y el segundo, podemos controlar la voluntad cuándo y cuántos hijos queremos tener. Es decir, una especie de lucha contra la vida, entre comillas, en la medida en que arañamos años a la muerte, prolongamos y decidimos cuándo y cuántos niños queremos tener. Claro, cuando decidimos eso, pues resulta que decidimos tener 1,3 hijos por mujer, que es la tasa de fecundidad pues, de la más baja del planeta y no tiene pinta que vaya a mejorar, porque hace ya tiempo, cuando estaba en 1,26, se decía, no, hemos tocado suelo, y seguimos por ahí. No conseguimos repuntar esa fecundidad. Pues es una decisión de las personas. Me diréis, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no sé qué? Porque vale, todo eso está bien. Porque tenemos métodos para poder controlar la voluntad cuando queremos tenerlo y no, y luego se puede o no se puede, de las situaciones personales de la gente, en fin, la familia cada vez más compleja, todo lo que queráis. Pero lo hacemos. Y eso que decidimos a nivel individual y de forma colectiva como sociedad, genera ese resultado final, ese proceso. Por tanto, lo que tenemos es un reto para ver qué hacemos con eso. Y una oportunidad que ha salido ya con el tema, por ejemplo, por ahí no lo podré comentar porque son muchas cosas, ¿no? Pero este trabajo tenía también una parte de trabajo de carácter cualitativo con encuestas y tal, y cuando hemos preguntado en la encuesta, se han hecho 120 encuestas en toda Andalucía, entrevistas en profundidad, y le preguntamos a la gente, por ejemplo, ¿de qué institución cree usted que más puede luchar contra la despoblación? ¿Sabéis lo que contestaba? Mayoritariamente los ayuntamientos. Después las diputaciones. Y luego la Unión Europea, por el tema de ayudas políticas agrarias comunitarias, luego pasaba Junta de Andalucía y la Unión Europea estaban a las parejuelas, que se dice, ¿no? Y el último que aparecía en esa clasificación era el Gobierno Central. Y decía, le dábamos muchas medidas, ¿qué medida usted cree? ¿Y sabéis lo que contestaban el 85% de la población? Que la ayuda a la dependencia. Porque primero era un derecho y segundo daba mucho empleo. Y especialmente empleo de mujer y tal, y que hacía que esa gente se quedara en los territorios, las personas mayores, para ser atendidas por cuidadores, unas veces familiares y otros no, ¿vale? Eso, por ejemplo, cuando se lo preguntamos a los municipios, a la gente de los municipios que no perdían población, te decían que sí, que era muy importante y tal, pensando en términos de derechos, pero nunca lo pensaban en términos de trabajo. No lo citaban. La idea de trabajo, esto además de ser un derecho de esa población que hace que la gente se quede allí viviendo y trabajando, ¿vale? Eso, ¿vale? No aparece, rara vez aparece ese comentario, ¿no? Pero me parece que es un tema interesante. Bueno, los procesos de envejecimiento tampoco es un lince para pensar que son inversamente proporcional, evidentemente, a los volúmenes de población con los que estemos trabajando. Ahí tenéis catas, entre comillas, horquillas y tal, y como veis, evidentemente, la situación peor en el caso de Andalucía, pues son para los municipios de menos de 500 habitantes y mejora, evidentemente, la situación conforme la población se incrementa. Lo que tenéis abajo, las dos pirámides que tenéis abajo, en otro color, esas ya no son nuestras, esas son de Joaquín Recaño, un demógrafo de la Universidad de Barcelona, que hizo ese mismo análisis para toda España y tomando solo como referencia los municipios rurales. Bueno, pues las dos categorías peores son las dos que tenía ahí. La última que llama municipios rurales en riesgo, en fin, iba a decir en extinción, pero le puso un título más, en riesgo de despoblación irreversible, y los territorios de la emigración. Bueno, la pirámide morada, ¿no? Se ve morada, ¿no? Sí, esta, leche, aquí lo tengo, ¿eh? Esta pirámide morada, ¿vale? Esa es la pirámide de 1.640 municipios de España. Y esta, la de otros 1.300. Si sumáis los dos, os salen 3.000, más o menos. Si hay 8.000 y pico municipios en España, significa que el 30% de los municipios españoles tienen los días contados. Esta pirámide es irreversible. Los 65 años, por si no habíais caído, está aquí. Esto es población de más de 65 años. La parte de arriba.
Bueno, ahí lo vemos por aquí. No, 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 no. Está aquí. ¿Esa situación la tenemos en Andalucía? No, hay algún municipio muy pequeño, que bueno, esas pirámides se estrejan todavía más, pero no se parece a eso. Por tanto, cuidado, es un problema. Esto hay que dar una vuelta, es un reto, hay que darle a ver cómo afrontamos eso. Y la otra parte que yo os decía, la masculinización de las pirámides. ¿Qué nos falta aquí? Este es el brazo de la mujer y este es el del hombre. No solamente falta gente joven, es que no nacen, no, es que la mujer no está presente. Es el producto, digamos, de lo que se llamó en su día, en los años 80, huida ilustrada de la mujer del mundo rural y tal, pero que es difícil revertir. Por tanto, masculinización, cuidado, es otro de los elementos importantes a tener presente en esta cuestión. Bien, soy geógrafo y los geógrafos lo de las escalas es importante, ¿vale? Esos son datos municipales, con un ámbito de análisis de carácter municipal y tal, pero cuando nosotros localizamos la población en el territorio, que llamamos poblamiento, cómo ocupa la población el territorio, pues trabajamos con 3 categorías básicamente, núcleos principales, núcleos secundarios y hábitat disperso. Bueno, pues las 2 primeras categorías salen muy mal paradas en el análisis, pero esto es muy relevante y es el crecimiento vertiginoso. Es verdad que los puntos rojos significa que ha habido pérdida de población, ¿vale? Pero los puntos verdes significa que ha habido crecimiento importante de población de esos municipios. Depende evidentemente del valor, ¿no? El crecimiento de ese hábitat disperso, ¿cómo interpretamos eso? Es la madre un poco de todo esto, ¿no? Si somos mal pensados, pensamos que son segundas residencias y nos lleva a otro tema que había otra transparencia, lo vamos a pasar, y es la famosa población flotante. ¿Qué hacemos con ellos? Que es un problema de gestión para los municipios, porque hay un volumen de población espectacular durante muy pocos meses que da el servicio, en fin, eso es un problema. Si es segunda residencia, eso nos arregla relativamente poco para lo que estamos hablando de la despoblación, aunque en esas mismas encuestas que yo os digo, cuando le preguntamos a la población, especialmente a los alcaldes, si para su municipio el COVID había supuesto un incremento importante de población y tal, todo el mundo decía que sí, que lo que había ocurrido es que esas segundas residencias se empezaban a ocupar como residencias permanentes. Pero ninguno aventuraba, tampoco se le pide que sea futurólogo, qué iba a pasar, si después eso se iba a traducir en que eso iba a ser la residencia final o simplemente seguirían siendo de forma puntual residencia permanente durante estos años de COVID y luego después se iría. Entonces ahí cuando hicimos nosotros la encuesta todavía no habíamos llegado a esta situación un poco de normalidad, ¿vale? Y nos decían que efectivamente había sido una especie de punta de lanza para que la gente, entre comillas, habitara, aunque fuese inicialmente durante la COVID, esos territorios, estaba por saber si eso iba a ser de forma permanente o no. ¿Por qué digo que es un poco la madre de toda esta historia? Porque creo que ahí es donde está un poco el debate. Luego en las conclusiones lo comento, es decir, esa segunda residencia es la forma de entender el mundo rural un poco desde la órbita del urbanita. Voy allí el fin de semana para no sé qué, para pasar, desconectar por todo el tema de los beneficios del punto medioambiental, paisajístico, de tranquilidad, todo eso, pero al final me vuelvo a donde vivía. O sea, es una interpretación, es decir, en definitiva, el mundo rural como espacio de ocio, recreo y poco más, y lo que nos interesaría es que eso se convirtiera en espacios de vivencia, de permanencia, lugar, que es un concepto que trabajamos mucho en geografía, espacio donde uno se siente vivido, conforme con lo que tiene y con lo que hace, ¿no? Y ese es un poco la duda que tenemos ahora mismo. En fin, como yo soy hermano de la película, yo creo que más hay segunda residencia, espacio de recreo, más que espacio de vida. Pero, en fin, es un tema que me parece que es interesante que tengamos en cuenta. Eso no es, nos pasamos. Eso es lo que yo decía, es decir, la población flotante es muy difícil de calcular, de medir y tal. Bueno, ahí se hizo una aproximación desde el Ministerio, se habla de aproximadamente el 20 y tantos % de la población en la que es flotante. En el caso de Andalucía estamos un pelín por arriba, pero bueno, eso, repito, es difícil de medir y no nos vamos a meter demasiado aquí. Aquí había metido otra cosa, esto lo he metido esta mañana, porque esto lo comenté ayer, pero la otra cuestión con este tema es un poco la accesibilidad de la población a los servicios, ¿no? Lo hemos comentado aquí, ¿no? En términos de cierta igualdad. Bueno, pues
Esto sí hice mucho más hincapié ayer en Cazalla, pero aquí no lo había puesto y no, lo voy a poner, luego lo veremos. Bueno, para la Diputación hicimos eso, intentar medir, lo vais a ver, distancias, tiempo, servicio. Y medimos también en el tema del acceso a Internet. En los temas 4G, 3G, 4G, a nivel móvil no había problema, en el caso de Granada, no, o sea, las zonas muy puntuales, prácticamente irrelevantes. Los problemas venían cuando hablábamos de líneas fijas. En los 30 megas la cosa es bien, asumible, ¿no? Pero cuando vamos de estas redes de 100 megas, las ultra rápidas, las que todo el mundo está pensando en Europa cuando dice, mire usted, bien conectado y tal, ya no es lo mismo. Ahí tenéis, bueno, otra cosa importante, lo comento aquí se ve menos, lo voy a ver en la otra. En el caso de Granada, lo de la escala es importante, ya no trabajamos a nivel de municipios, sino todas las entidades singulares de población. Eso significa que si hay 174 municipios en Granada, prácticamente trabajamos con 500 puntos. Eran 496, creo recordar. ¿Vale? Y eso fue lo que cartografiamos. El mapa que nos sale es un mapa muy, en fin, que conozcáis Granada, pues es de Granada, su área metropolitana, que tiene una especie de expansión hacia el oeste por la A92, dirección Loja, y hacia abajo por la A4 por la autovía que conecta Madrid, especialmente desde el entorno metropolitano hacia Motril, hacia el sur, ¿no? Pero luego esos lindos sombras rojas pues no son nada halagüeñas, ¿vale? Ahí tenéis el total de entidades, su distribución por términos de población y tal. Pero más que eso me interesa estos dos. Ya os dije que hemos cartografiado casi 40 servicios públicos, los que nos pidió la Diputación. Yo me he traído aquí dos ejemplos. Simplemente quiero que veáis, vais tantos numeritos y tal, simplemente quiero que veáis el cuadro rojo. Esto significa simplemente que si aquí teníamos 640.000 habitantes y aquí hay 728.000, la población ha pasado a ser 118. Esto es un valor 100, 118. Son aquellos que tienen un instituto a menos de 7 minutos. Siguiente categoría. ¿Vale? Vale, pues la población también ha crecido. Todas las demás pierden. Claro, esto lo puedes cuantificar. 58%, que es este valor, claro, el 93% tiene un muy buen servicio. Claro, cuando hace la evaluación global de la provincia, es un excelente servicio, el 93% de la población, aunque solamente sea la mitad, algo más de la mitad de las entidades, donde está esa población, tiene un servicio excelente. Y de hecho, crece. Claro, el problema es qué hacemos con este trozo de aquí. Ya estamos hablando del 40% y del 6 y pico por ciento de la población. Bueno, eso podría ser una cuestión, vale, pues se pasa eso con los bachilleratos. Pero es que cuando volvemos a hacer lo mismo con otro servicio básico, como es los hospitales de referencia, ¿vale? Pues nos sale lo mismo. Es decir, el balance general tiene que ser bueno, no tiene más, porque estamos hablando en este caso que el 80%, que es solamente el 30% de las entidades, están a menos de esos minutos. Por tanto, el balance tiene que ser bueno, en positivo. Pero si estamos hablando de esta parte de la despoblación, es verdad que esta categoría se mueve ahí un poco, pero se mueve, eso, si tienes que tener un 10 para aprobar, está suspenso, no tiene más. Y aquí para aprobar hay que tener 100. Si tienes 99, está suspenso. No está lo mismo que las demás, pero está suspenso. A esos colores que veis por ahí en color ocre, es a lo que nosotros... Viento, me mato. Cubre accidentes la póliza de esto. Eso es lo que nosotros llamamos periferias interiores. Se ve claramente, o no sé si claramente, estos son las grandes vías de comunicación, que son las únicas que pintamos aquí, porque nuevamente esto es la red de carreteras, que lógicamente la pusimos para el cálculo, ¿no? Pero estos son los, digamos, los grandes ejes, que en términos de grandes vías de comunicación, autovías, vertebran Granada, ¿no? Entonces vamos generando periferias, evidentemente, en torno a esos espacios. ¿Vale? Bueno, hay casos curiosos. En este caso, a ver, esto no tiene, es que esto es más complejo, simplemente esto, porque hicimos otros mapas sobre cuál sería la accesibilidad posible, mejor y tal. Esto no tiene más solución, estos colores aquí,
porque ir al Hospital de Santa Ana aquí en Motril es más costoso que ir a arriba de Guadix. Hemos hecho otros mapas y tal, y te dicen que toda esta fondo de la Alpujarra, digamos, más oriental de Granadina, tiene un acceso mejor, y calculamos cuánto se mejoraría el acceso si se van hacia Guadix, pero su hospital de referencia no es de Guadix, sino el de Motril. ¿Vale? Bueno, tiene el puerto de la Ragua por ahí, que, en fin, que tiene sus problemas, lógicamente, pero bueno, es un poco lo que dicen los programas. Pero la idea fundamental no es tanto si son 59 minutos, 28, 32 o lo que sea, es esto. Cuando pides o cartografía un servicio supramunicipal, que entendemos importantísimo para que la población se quede en los territorios, pues hay una estadística machacona que te dice que ese umbral de los 15 minutos, muy bien, pero que a partir de ahí la cosa se complica mucho. Si ya te vas al siguiente umbral, porque aquí podría decir, bueno, pues estamos tal, pues evidentemente la cosa es todavía mucho peor. Bien, a ver, me pidieron un poco que hablara un poco en términos generales de la situación y un poco retos, oportunidades o algo así, ¿no? 10 minutos, vale, sí, además esta parte como está escrita, que es el único sitio donde escribo, pues eso ya lo vais a tener en la presentación, ¿no? He puesto como 4 o 5 ideas, me parece interesante. Yo creo que sea de moda o no sea de moda, lo ha comentado también antes el alcalde de Hermósita, el que la despoblación se haya puesto en el foco, repito, sea por moda o no lo sea, ¿no? Me parece que es algo esencial, ¿no? Ahí tenéis, es decir, en principio yo creo que hemos asumido todos que la despoblación es un compromiso y un reto para la sociedad y se ha convertido en un reto de Estado y ahí ha respondido tanto el Ministerio, el Gobierno Central como las diferentes comunidades autónomas. Ahí tenéis algunas de las referencias que yo he ido extrayendo. Es decir, yo sé que la Junta de Andalucía está haciendo su estrategia, quiere sacarla pronto, pero podría haber puesto muchas más, es decir, simplemente. Pero eso me parece que es importante, ¿vale? Es decir, no lo estamos tomando en serio. La pregunta que nos podemos hacer cuando yo termine es, ¿hemos empezado tarde o tal? Más vale tarde que nunca, ¿no? Antes estábamos en la fase nunca. Ahora ya podemos estar en la tarde, pero avanzar me parece que es un elemento interesante, ¿no? Pues yo creo que también otra parte que es muy interesante que analizar también, le puso ahí, siempre doy títulos así un poco grandilocuentes, así para chinchar y tal, ¿no? La rebelión desde lo político, decía antes desde lo institucional, ¿no? La rebelión de los olvidados. ¿A qué hago referencia? Pues bueno, porque cada vez más surgen partidos políticos con corte muy territorial, muy provincial incluso, en donde hacen bandera fundamentalmente de los procesos de despoblación y que terminan teniendo resultados. El Teruel existe, en fin, el ejemplo del libro, ¿no? Pero después ha ocurrido lo mismo en las regionales de Castilla y León, en el caso de las andaluzas, Jaén también tuvo un partido por Jaén Más o algo de eso, me parece que se llamó, no tuvo representación, pero en fin. Y eso también se favorece, bueno, evidentemente es porque la gente no está contenta, si se moviliza y tal y protesta, es porque había un proceso, digamos, evidentemente de contestación si quieres, ¿no? Si queréis, pasando por el 15M y tal, ¿no? Si a eso le sumáis que desde ese momento, digamos, el bipartidismo salta hecho añicos y empiezan a surgir un montón de alternativas distintas y tal, y la gente empieza a ver, hombre, que tener un escaño o 2 escaños en un sitio o en otro puede decidir cosas. O puede condicionar que en fin, antes los presupuestos del Estado, en fin, no se pactaba con nadie, pero se acordaban con Convergencia y Unión fundamentalmente y el PNV, que son los que históricamente han hecho de esa especie de bisagra al que tenían que, en fin, atender tanto gobierno de derecha como de izquierda, porque no les queda otra, ¿vale? Nunca había un pacto tipo alemán en donde PP y PSOE se puedan poner de acuerdo, con lo cual siempre hay que recurrir al tercero o al cuarto partido en discordia, ¿no? Y ese siempre históricamente ha sido el PNV y CiU, ¿no? En su momento, y se ha hecho siempre así. Bueno, pues ese bipartidismo hoy en día ya cada vez es menor, es verdad que se está replanteando y tal, y si a eso le sumáis una normativa, una ley electoral, la LORE, que favorece, ¿vale?,
ese tipo de planteamientos, es decir, conseguir un diputado, si lo de Teruel existe, lo tenéis, es una cuestión espectacular. Con un puñado de votos, pero un puñado, consigue un diputado en Cortes y 2 senadores, ¿no? Entonces, bueno, la gente lo ve. Probablemente, no digo que sea una relación causa-efecto, pero ese tipo de cuestiones yo creo que es importante, ¿no? Entonces, bueno, disconformidad evidentemente de la sociedad, evidentemente de la ciudadanía, especialmente de estos territorios sobre la despoblación, está haciendo que haya un proceso de movilización. Luego lo ha comentado también la directora general, ¿no? Bueno, la PAC es como la luna, tiene su cara oculta también, cuidado que después lo vamos a comentar, ¿no? Pero hombre, el que tengamos el paraguas PAC, eso es evidentemente muy, muy interesante desde mi punto de vista. En términos generales, vamos muy rápido, ¿no? Es verdad que el desarrollo rural ha bajado, que es una PAC menguante porque se nos ha ido el Reino Unido y porque llevaba ya una tendencia histórica siendo menguante en términos relativos en función de renta bruta, ¿vale? Porque el volumen es más absoluto, evidentemente siempre crecemos, porque hemos ido incorporando cada vez más países, por tanto, un mayor volumen global de renta, pero cuando relacionamos gasto, ¿no? o inversión, si queréis, dentro de lo que es los marcos financieros respecto de la renta nacional bruta, hace mucho tiempo que Europa es menos Europa. En términos de dinero son amores, ¿vale? Y no buenas palabras, Europa lleva diciendo adiós, goodbye, desde hace mucho tiempo, ¿vale? Tuvimos tope en los años finales de los 90, primeros 2000, donde prácticamente gastábamos el 1,27 por aquella fecha, renta nacional bruta, y ahora estamos en el 1 hombre, entre 1 y 1,27 no hay diferencia, joder, un 25%, ¿te parece? Es decir, que esa tendencia, tal, es interesante que se van a mantener los mismos niveles de apoyo a los agricultores en el 30% aproximadamente que estamos como media en España, eso va a seguir siendo así. Se ha reducido el tema del desarrollo rural aproximadamente un 13%, bueno, algo menos, y eso evidentemente será interesante tenerlo presente. Sigue líder y eso es una excelente noticia. Han incorporado algunas cuestiones que me parecen muy interesantes. El pago distributivo, por ejemplo, de las explotaciones me parece una excelente idea. Lo demás masivamente se venía manteniendo. La condicionalidad reforzada me parece que está también bastante bien. Incluir la condicionalidad social me parece que también es un acierto. Siempre nos preocupamos mucho por el bienestar animal, que digo que hay que hacerlo, sobre el medio ambiente, que hay que hacerlo, pero nunca nos preocupamos por las condiciones de trabajo de la gente en el campo, y me parece que es una cosa también bastante interesante. La cara oculta ahora vamos a la cara oculta de la luna. Todo esto está muy bien y llega muchísimo dinero. La cuestión está en preguntarse cómo se reparte ese dinero y si ese dinero al repartirse favorece o no los procesos de despoblación. Hombre, Eugenio, ¿cómo vas a decir que perjudica? ¿Estás loco? ¿Se te ha ido la pinza? Pues no lo sé, no lo sé. Datos. En el año 2019, la Junta de Andalucía, en Andalucía, se recibieron 1.819 millones de euros. ¿Vale? De fondos procedentes de la política agraria comunitaria. Cuando yo daba clase en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, hace ya la pila de años, yo le decía a mis alumnos cuando les explicaba la PAC que uno de los elementos básicos para reformar la política agraria comunitaria del año 92, que se conoció como reforma McSharry, dentro de los argumentos, era que el 80% de todo el dinero gastado por la PAC hasta ese momento, del año 92, había ido a parar al 20% de las explotaciones y de los territorios, evidentemente, más ricos de por aquel momento, lo que conocemos como Unión Europea. El famoso 80-20. Bueno, pues si yo corto las ayudas que llegan a Andalucía por la población, los beneficiarios que cobran menos de 10.000 euros, pues me sale que son 84%. ¿Y cuánto dinero se lleva de ese 84%? El 22%. Bueno, acabo de decir hace un momento que en el año 92 ya dijimos que íbamos a solucionar el reparto 80-20. Pues no parece que se haya solucionado. Hemos hecho 84.520 reformas. Cada vez que tenemos un marco nuevo, reformamos, o antes o en la mitad de periodo, siempre hacemos una reforma a la PAC. Pero ese reparto sigue siendo. Si ya queremos ser un poquito más incisivos, vamos a coger solamente los de 100.000 euros, que ya está bien, ¿no? Bueno, pues en Andalucía, hombre, un 1%. Y se lleva, hombre, el 28,5%. Pero arriba me parece que decía que el 84%...
84 de los 214.000 perceptores, 84% se llevan el 22, 1% se llevan el 28. Bueno, pues ya está, pues ya sé, tendrá que ser así. 5 minutos. Sí, ya me queda. Vamos a ver dónde. Ya hemos visto que socialmente muy allá no queda eso. ¿Vale? Muy allá. Y eso que se han puesto muchas medidas, por limitaciones y tal, pero echa la ley, echa la trampa. Si sabes que no te van a tapar las ayudas a partir de no sé qué cantidad, pues lo que hace es generar dos sociedades distintas y cosas de tipo, transferir los derechos, en fin. Bueno, vamos a ver territorialmente dónde se va ese dinero. Bueno, pues eso es, círculos concéntricos significan, pues, volumen de ayudas por municipio. Ya sabéis que las ayudas del FEGA son públicas, se cartografían, se pueden ver, tal. Vale, pues, en fin, si nos centramos solo en Andalucía, los dos municipios que más ayudas reciben de la PAC son Sevilla y Madrid, que como sabe todo el mundo tiene una extensa superficie agraria que cultivan y tal. Eso se debe simple y pura y llanamente a que allí tienen su sede social o su residencia habitual los perceptores de rentas, ¿vale? Y la localización en el caso de Andalucía, pues es la que es, el Valle del Guadalquivir, ligado evidentemente al Olivar y todos los otros que queráis, ¿no? Pero es que las zonas que nos interesan no es esa, es esta. Esta. En los circulitos ahí ni se ven. Por tanto, no parece que ese reparto ni social ni territorial de los fondos esté echando una mano. Se me ha olvidado la transparencia, pero ayer les presenté una transparencia, he hecho otro trabajo y tal, para intentar identificar los grandes perceptores de renta agraria. Es un coñazo. He cogido varios años, la única forma de identificarlo es por el nombre, los lectores tal, si pones Fernández con tilde y si pones sin tilde te dicen que es otro tío distinto, si lo pones con mayúscula o con minúscula, tal. Bueno, después de darle muchas vueltas y limpiar. Bueno, ¿sabéis cuáles son los 20 perceptores que más ayuda reciben de la PAC? Pues son, salvo la Junta de Andalucía, que es intermediaria, pero aparece como beneficiaria, 19 cooperativas de distintas tipologías, sociedades cooperativas, sociedades limitadas, sociedades agrarias, en fin, sociedades que tienen su sede en Pulpí, en Rija, es decir, en el poniente almeriense, en la zona de la costa de Huelva, en el Aljarafe sevillano, que son las únicas que no pierden población, claro, que son esas que ganan población. Son nombres, datos y apellidos, si queréis no la pincho luego y tal, ¿no? Porque esos datos, repito, son públicos, ¿no? Esta parte la podemos saltar porque sois vosotros, ¿no? Que al final hay todo un proceso de carácter innovador, de experiencia innovadora y donde el líder está detrás, ¿no? Bueno, pues yo cuando tuve que ir porque es una presentación que preparé en parte para ir a Argentina, una cosa que estuve en Bahía Blanca, en Argentina, pues cogí varios ejemplos de caso, ¿no? Este es uno de Pueblos Vivos, otro de Agroberry, que es una cosa también interesante, tuvo un montón de premios con el tema de las zarzamoras y tal, y bueno, está aquí su alcalde, que es el que lo puede explicar más, ¿no? De Almócita, ¿no? Es decir, me parece que con 200 habitantes que consigan, no han ganado mucho población, pero lo han mantenido y eso es un éxito para un municipio de 200 habitantes, eso me parece que es otro de los elementos fundamentales, ¿no? Y luego hay otra cosa que me parece que es interesante y algo ha salido por aquí, no sé si es el alcalde que lo ha comentado, ¿no? Hace ya mucho tiempo que desde la geografía rural donde yo trabajo, pues se viene hablando de un cambio de paradigma de lo rural, que es un paradigma que es lo que decía antes yo, con esa sensación de los espacios rurales como espacios, como lugares. El lugar es un espacio en el que tú te sientes a gusto, en el que vives, ¿no? Y esa tendencia, digamos, a ese planteamiento, traducirlo en asentamiento y tal, cada vez era más interesante, incluso antes de la crisis, porque si lo achacamos toda la crisis, antes de la crisis ya ocurría. Es verdad que solía estar muy conectado a población femenina, y eso era muy interesante, pero también es verdad que tenía una localización territorial, como geógrafo que soy muy maniático, eran en lugares próximos, bien comunicados, que solían coincidir con entornos más o menos metropolitanos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo creo que habría que dar una vuelta. Hay una especie de reto cultural, si queréis, de brecha, no sé cómo llamarlo, para entender el mundo rural, no como voy a pasar el fin de semana, estoy en la gloria, tal, todos los pajaritos en fin, hacemos la celebración y tal, sino espacio de vida, como residencia, ¿no? Y ahí es donde creo que hay que darle un poco de vuelta. ¿Qué ha pasado con el tema COVID? Lo que os acabo de comentar antes. Parece que sí,
¿vale? Hay que esperar un poco más, tener más datos, porque los datos que tenemos son siempre, el INE cuando publica datos son siempre del año anterior, de final del año anterior. Entonces, bueno, hay que esperar un poco a ver qué recorrido tiene, pero sí es cierto que parece que hubo una especie de recuperación inicialmente ligado a las segundas residencias, ¿vale? Sobre todo en los entornos metropolitanos. Si eso se va a mantener o no, está un poco por ver, ¿no? Y en las conclusiones, bueno, pues es una reflexión un poco tal, pero que me supongo que como son genéricas podríamos compartir, ¿no? Es decir, una nueva, si queréis, entre comillas, sustentada en ese enfoque multiescalar, gobernanza multinivel, lo hemos reclamado todos y lo seguimos reclamando todos, transversalidad en el tema del planteamiento, es decir, la despoblación tiene que ser una especie de hilo que vertebre, que dé cosida o que pinche, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Las diferentes medidas, por ejemplo, el tema de la ayuda en función de los índices de despoblación que tengan las poblaciones y tal, ¿no? El corto plazo yo sé que es más rentable, entre comillas, probablemente políticamente, pero eso no puede olvidar procesos, ¿no?, de pensar en el medio y largo plazo. Y yo creo que esas cuestiones que más o menos le he ido desarrollando ahí deben estar ahí también. Creo que son elementos. La disponibilidad de servicios públicos me parece que es fundamental. Ya lo estáis viendo. Es decir, me diréis que, en fin, que la inmensa mayor parte de la población, vale, vive bien y tiene buenos servicios, pero hay otra parte que no. Y justamente esa parte que no, se está despoblando y está despoblando mucho, ¿no? Y eso está afectando ya no solamente a esas entidades singulares de población lejanas, montanas, tal, sino también a las pequeñas ciudades. Uno de los problemas gordos que tenemos en Andalucía es que Baza, Guadix, Cabra, Lucena, Andújar, es que están perdiendo población en los últimos años, ¿vale? El balance total, a lo mejor no, de esos 20 años o es menor, pero si te coges los últimos 4 o 5 años, ese periodo, digamos, el 14 y 19, lo están haciendo, ¿no? Entonces esa cuestión me va a ser. Hay otra cuestión que lo comentaba, el tema de Internet. Ya estoy viendo que no hay Internet de calidad y tal, hay muchos territorios que no lo tienen todavía. Es verdad que la situación es infinitamente mejor que hace unos años. Sí, ¿no? Tenemos más fibra de esta fibra óptica que Alemania, por ejemplo. O sea que la situación en ese sentido, pero si queremos que la gente se quede en esos territorios, tenemos que darle ese tipo de servicios, ¿no? Y dos reflexiones finales. Me parece que hay que darle mucha más significación a los municipios, y si se pudiera a los GDR, ¿no? Porque son donde se aplican ese tipo de filosofías y de metodologías líder, que yo me parece que son los más interesantes. El líder tiene muchas ventajas, algunos que otros inconvenientes. En fin, con la gente de Granada, que es la que más trabajamos, Paco Navarro y yo, pues bueno, hablamos mucho con ellos y hemos hecho mucho trabajo sobre ese tema y tienen sus debilidades, ¿no? Y nos los cuentan ellos, ¿no? Pero me parece que los municipios tienen que tener mayor autonomía y sobre todo más dinero, porque darle competencia sin dinero me parece a mí que es meterle en un embolado más que de solucionarle la vida, ¿no? Y la otra cuestión, la accesibilidad, me parece que es muy importante, pero también creo que hay que darle una vuelta al tema de accesibilidad de las comunicaciones. Si seguimos midiéndolo un poco en términos de carreteras, cuando haces un estudio académico tienes que hacer un poco ese planteamiento, porque si no, no hay forma de medir estas cosas, ¿no? Pero hay que dar un poco la vuelta a la gente. La gente, si tiene un autobús que le pasa a las 6 de la mañana porque pasa por su pueblo y una persona que quiere ir al médico, ¿le sirve eso? Probablemente no. Si lo que necesita es ir a otro centro y tal, y por ahí no pasa el autobús a la hora que yo necesito. Es decir, yo creo que a movilidad hay que darle una vuelta pensando en qué se necesita, quiénes necesitan ese servicio y apostar por otras fórmulas más flexibles, si queréis, donde la prestación se pueda cubrir incluso por la gente que habita esos territorios de forma formal, en el sentido de que, mire usted, yo te llevo, te traigo, tal y cual, y pagas, se abona ese dinero de alguna manera. Es decir, otra fórmula, utilizar taxis, es decir, otras fórmulas que no sea pensar siempre en los autobuses, los medios de comunicación, las redes y cosas de tipo, porque si no, la conectividad y la accesibilidad en una comunidad autónoma como la nuestra, que es enorme, es razonablemente buena, ¿no? El problema es qué necesito, quién lo necesita y para qué me monte se necesita, ¿no? El que tiene un coche, coge el coche y se va, pero es que hay un volumen importante de población que no tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que habría que dar una vuelta a ver qué utilizamos. Bueno, y esto era un poco lo que yo quería comentar, así de bulla y corriendo y seguro que de forma atropellada, que se dice, ¿no? Pues muchísimas gracias por escucharme.